A ti, comercio. A ti, profesional. A ti, empresa. Queremos decirte que seguimos estando cerca, apoyándote y dándote las soluciones que necesitas. No dudes en consultarnos. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma. Varapalo en los datos de las últimas 24 horas. Si ayer les contábamos que no había nuevos fallecidos, hoy tenemos que lamentar 16. Una diferencia que acaba de confirmar en esta casa la consejera Maeztu se debe a un problema informático. Repunte en cualquier caso en el conjunto del país, donde aumentan tanto las muertes como el número de contagios. En las muertes notificadas hoy figuran algunas que se produjeron en días anteriores. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Por tanto, hasta el momento en Navarra hay 448 fallecidos. La nota positiva de hoy la encontramos en las residencias. El Gobierno dice que la situación allí está controlada, aunque admite que no teníamos medios materiales para afrontar la pandemia. Necesitamos reconocer que no estábamos preparados materialmente para abordar la pandemia y también aquí nos hemos encontrado en precario en cuanto a medios materiales para abordar esta amenaza. A día de hoy creemos que la situación se encuentra bajo control en todos los centros y en principio parece que se ha puesto freno al contagio. Y en el mar de cifras sigue dando que hablar la hoja de ruta para la desescalada. Navarra pide que se adapte a las peculiaridades de la comunidad foral. Al acecho. Y continuará hasta que disponga. Compartimos esas indicaciones tanto de la OMS como Unión Europea que se han guiado, en este caso el plan de escalada. Nosotros lo que hemos requerido en todo momento es que haya lógicamente una actuación coordinada y de manera colaborativa y luego también que podamos adaptarlo, en este caso a la especificidad de Navarra, que es lo que vamos a hacer a partir de este momento. Ese plan ha generado mucha preocupación e incertidumbre entre comerciantes y hosteleros que consideran las fases una tomadura de pelo. Otros sectores se preparan para abrir la persiana, como las peluquerías. Nos parece inconcebible, una auténtica tomadura de pelo. No tenemos mascarillas, no tenemos EPIs y pretenden que abramos y que sea rentable una empresa abriendo una tercera parte de la terraza. Y todo esto sucede a unas horas del Día del Trabajador. Los sindicatos han presentado un 1 de mayo en el que por primera vez en mucho tiempo no habrá manifestaciones en la calle, pero sí reivindicaciones que se harán sonar de manera virtual. Piden acción para la recuperación tras la crisis. La reconstrucción se tiene que hacer desde la solidaridad, con equidad en los esfuerzos, salvaguardando todo el empleo que sea posible y garantizando unas condiciones mínimas de supervivencia al conjunto de los ciudadanos. Los impuestos sirven para rescatar a la gente, impulsar la actividad económica, sostener a las empresas y redistribuir la riqueza. Y en este informativo conoceremos un poco mejor el nuevo día a día de los sanitarios. Los profesionales más esenciales han tenido que adaptar su trabajo en tiempo récord. Luego lo vemos. Los equipos de fútbol podrán reanudar los entrenamientos este próximo lunes, eso sí, deberán ser individuales. La Liga aspira a volver en la primera quincena de julio, donde todavía no saben qué va a ocurrir en Liga Femenina 2 de baloncesto. SES Construcción Ardoy está pendiente. El Basket Average podría impedir el ascenso de las azules, que empatadas con las líderes de su grupo no descartan aceptar una plaza en Liga Femenina en caso de que ésta sea ofrecida. Si pudiésemos subir a Liga 1, evidentemente subiríamos, pero con cabeza y mirando bien el tema económico. Las noticias de Navarra con Sara Rodríguez Aliaga. Se lo contábamos nada más comenzar este informativo. Si ayer todo apuntaba a una mejoría, hoy el golpe de datos ha sido tremendo. Navarra pasa de no registrar ninguna muerte ayer a 16 hoy y con estas muertes la cifra se eleva a 448. También hay un repunte en los casos activos, 134 más, superándose ya los 3.300. En la UCI 43 pacientes y el número de curados sigue subiendo, superándose los 2.000.
Una diferencia en los fallecidos que la consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, acaba de confirmar en esta casa se ha debido a un error informático. Así las cosas, en las muertes notificadas hoy figuran también las que se han producido otros días. Y sí que el Departamento de Salud nos ha transmitido que ha habido un decalaje en el número de fallecidos por un problema informático, pero que en cualquier caso esto no ha significado un cambio de tendencia, sino que ha sido más una cuestión informática. Los datos, ya lo ven, no son del todo buenos, pero hay noticias esperanzadoras. La de hoy la encontramos en las residencias y es que el Ejecutivo Foral dice que la situación en los centros navarros está controlada, aunque reconoce que el sistema no estaba preparado para la pandemia. En la sesión de control realizada hoy en el Parlamento navarro, Carmen Maeztu ha asegurado que en base a la evolución de los datos, la situación en las residencias está controlada. A día de hoy creemos que la situación se encuentra bajo control en todos los centros y en principio parece que se ha puesto freno al contagio. Creemos que la evolución de los datos avalan esta percepción, aunque se necesita estar vigilantes. Las cifras reflejan un descenso del 22% en los casos positivos desde que se alcanzara el pico el día 13 de abril. A día de hoy se contabilizan 706 casos confirmados en residencias y 18 personas presentan síntomas compatibles con el virus. Además, 40 de los 71 centros no presentan contagios. Desde el 8 de marzo han fallecido 563 personas, 215 por coronavirus y 180 presentaban síntomas compatibles. La consejera asegura que este seguimiento de los datos se ha hecho con transparencia. Tan oficiales han sido los datos que ha aportado el Departamento de Salud como los que hemos aportado el Departamento de Derechos Sociales, que, como les digo, hemos venido dando datos desde el 19 de marzo y de fallecidos desde el 27 de marzo, que es cuando se produjeron los primeros fallecimientos. A la hora de enfrentarse a la pandemia, según ha dicho Maeztu, Navarra no contaba con el material necesario. Necesitamos reconocer que no estábamos preparados materialmente para abordar la pandemia. Nuestro conocimiento de las características de la amenaza, al igual que el suyo y el de la población en general, ha ido variando. Lo que se sabía antes del primer infectado y lo que sabemos ahora es muy diferente. La consejera afirma que no se han escatimado recursos económicos y personales, como por ejemplo en la contratación de 157 profesionales y la creación de bolsas de empleo con más de 5.000 personas apuntadas. En esta comisión se ha vivido un fuego cruzado algo tenso entre la consejera y la portavoz de Navarra Suma. Desde la oposición agradecen el esfuerzo realizado, pero acusan al Gobierno foral de actuar de forma descoordinada y con falta de transparencia. Pero lo que no puede ser es que se escuden ustedes en un tsunami que no fue tal y en que están haciendo todo lo que pueden para eludir su responsabilidad en los resultados. Porque usted, y solo usted, es la máxima responsable. Los departamentos de Salud y de Derechos Sociales, con sus dos consejeras al frente, han actuado descoordinados, tarde y mal. Porque el Gobierno de Navarra, a pesar de lo que digan, no priorizó desde el principio a las personas mayores y con discapacidad que viven en una residencia, no las priorizó. Llegaron ustedes tarde a cerrar las residencias a las visitas. Aprobaron ustedes tarde un protocolo para las residencias que, peor que el hecho de que se dictara tarde, es que por hacer seguidismo del Gobierno de España era malo, incumplible y aprobado por quien parece que no ha puesto un pie en una residencia en su vida. Seguramente, como es habitual en usted, no ha estado atenta. Apunta en todas las direcciones sin afinar en ninguna y cuando dice que ha habido errores o que se ha llegado tarde, yo le pediría que especifique. Seguramente estamos aportando los datos de manera más exhaustiva, como usted puede comprobar en los artículos que se publican en los medios nacionales. Yo, desde luego, le invito a que ahora mismo, y si tiene algo que proponer, por favor, que lo haga, que no se lo guarde, que nosotros desde luego no estamos y no vamos a estar para innovar en epidemiología, cosa que usted parece que sí es experta.
Y en cuanto a los datos a nivel nacional, repunte también de fallecidos diarios, con 325 más que acercan la cifra a los 24.200. También sube el número de contagiados, rozando los 2.200. Hay ya más de 212.000 contagiados confirmados con prueba PCR. El dato optimista, el de los curados, que marca un máximo con más de 6.300. Es el dato más alto desde el inicio de la crisis sanitaria. Con estos datos, el Gobierno aclara las fases de desescalada anunciadas ayer. Sostienen que son una horquilla para que cada territorio, cada provincia se sitúe y ajuste fechas en función de indicadores como su capacidad asistencial ante una posible rebrote del coronavirus. Si se dan cuenta, se habla de fases. Hay zonas en el territorio español ahora mismo que pueden estar en una de las fases más avanzadas, en la fase 1 o en la fase 2. Incluso alguna puede pensar que está en la fase 3, que lo puede plantear, habrá que valorarlo. Pero sí que es cierto que la gran mayoría del territorio español ahora mismo parte del concepto de que estamos todos en la fase 0. Y a partir de ahí hay que empezar a demostrar con la información en la mano por qué se puede pensar que algún territorio está en otra fase. Cuanto mejor apliquemos las medidas que reducen el riesgo de transmisión a nivel individual y cuando estemos en nuestras relaciones sociales, salgamos a la calle, vayamos a la compra o cualquiera de las medidas de alivio que se van a proponer en estos próximos días, cuanto mejor apliquemos las indicaciones y las normas de reducción de riesgos de transmisión, mejor y más rápido podremos pasar de una fase a otra. Y con esa hoja de ruta de fondo, hoy cruce de acusaciones entre oposición y gobierno en el Congreso. Los partidos critican la desescalada y la falta de información. Las Cortes han acogido un debate bronco y tenso. 2.000 millones de euros, pero solo les ha dado el 7%. Queja unánime de la oposición al Gobierno ante la falta de comunicación de las medidas tomadas en el combate a la crisis sanitaria del coronavirus. Sánchez se responsabiliza de los errores. Hemos acertado en algunas cuestiones y hemos errado en otras. Y le puedo garantizar, señoría, que los errores del Gobierno de España los asumo en primera persona. Con el plan de desescalada en el punto de mira, la oposición critica que no se cuente con ellos. Casado acusa a Sánchez de mentir. Señor Sánchez, lo primero que hay que hacer para salir de esta crisis es decir la verdad a los españoles y usted no lo está haciendo. Decía Tarradellas que en política se puede hacer de todo menos el ridículo. Usted, si quiere, puede seguir haciéndolo, pero no nos pida que lo hagamos con usted. En ese sentido, señor Casado, a usted y a su grupo le animo a dejar su postura intransigente y a sumar y arrimar el hombro con el Gobierno de España. La oposición lleva semanas endureciendo el tono y Abascal adelanta que no participará en la nueva normalidad de Sánchez. Vox no va a participar, ni va a aceptar, ni va a ser cómplice de esa nueva etapa de incertidumbre, de inseguridad y de ruina que los señores Sánchez e Iglesias han querido bautizar como nueva normalidad. Ustedes han llegado tarde a la gestión de esta crisis. La misma información tenían otros países de nuestro entorno y llegaron antes. Y, sobre todo, desaprovecharon el poder aprovisionarnos de EPIs y de test. Iglesias vuelve a estar en el punto de mira. Bajo su tutela, señor Iglesias, han muerto 16.000 personas mayores. Y esto no es un número, esto es un drama. La gente que vote a su partido quiere ver no a un gobierno, a un país defendiendo nuestros intereses en Europa. Aléjese usted de Vox y vuelva a la Constitución. La próxima semana Sánchez volverá al Congreso a pedir una nueva prórroga. Los apoyos son cada vez más complicados. Y mientras en el Congreso aflora la tensión a cuenta de la desescalada, la ciudadanía continúan las dudas sobre las diferentes fases. Les intentamos despejar algunas. Por ejemplo, en esta desescalada será el mismo ritmo en toda España. Pues no, la desescalada será asimétrica, las reglas serán iguales para todos, pero se pondrán en marcha a ritmos diferentes en cada territorio. ¿Y cómo se decide qué territorios cambian de fase? Pues por la capacidad del sistema sanitario, la presión de las UCIs, la situación epidemiológica de la zona o las medidas de protección que se han tomado en los espacios públicos y los datos de movilidad socioeconómicos. ¿Y cuándo se podrá viajar? Pues los desplazamientos entre provincias cuando termine la desescalada, es decir, a finales de junio. Se permite ir a segundas residencias si están en la misma provincia. Surgen dudas que se irán perfilando, algunas se van resolviendo. Por ejemplo, ¿se podrá ir a la peluquería? Sí, de hecho, a partir de la fase 0, pero con cita previa y con medidas de seguridad, algo que ha pillado por sorpresa al sector. Ya ha dado comienzo el plan para la transición hacia la nueva normalidad y algunos establecimientos ya se preparan para abrir sus puertas. Peluquerías como esta que ven estarán abiertas a partir del lunes. Eso sí, para poder acudir será necesario pedir una cita previa
y el aforo es limitado, solo estará permitido la entrada de un 30% de su capacidad. Durante la mañana, 11:30. Dime el nombre. El teléfono del estilista Miquel Lucea no ha dejado de sonar. Toca organizar las citas y poner en marcha las nuevas medidas. Desinfectar los calzados cuando entren a la peluquería, gel hidroalcohólico para que todo el mundo se lave las manos, que todas las clientas vengan con mascarilla. Nosotros vamos a ir, por supuesto, con mascarilla y mampara también. Después de 7 semanas sin abrir, volverán a hacerlo, aunque con muchas dudas, por ejemplo, con el aforo. No sabemos cuántas personas por metro cuadrado. Esto no es como los bares o restaurantes que tienen ya un aforo determinado y que la policía sabe qué aforo tiene ese local. En el comercio, la hostelería y el turismo aumenta la preocupación debido a la incertidumbre por la que están pasando estos sectores. Para las empresas va a suponer una hecatombe, ¿no? Porque por mucho que se pueda salir de casa, las tiendas no se van a llenar porque va a haber miedo. E incluso si hay que implementar medidas pues como la distancia entre clientes, eso va a hacer que eso mismo va a provocar que haya menos. No tenemos mascarillas, no tenemos EPIs y pretenden que abramos y que sea rentable una empresa abriendo una tercera parte de la terraza. Nos parece inconcebible, una auténtica tomadura de pelo. O pretenden que abramos los hoteles el 11 de mayo cuando está prohibida la movilidad. En principio, junio será el mes en el que el sector hotelero contará ya con la eliminación de las restricciones de movimiento. Sobre esa desescalada dice el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Ramírez, que el Ejecutivo Central ha seguido la hoja de ruta marcada por la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea y que comparten esa ruta. A partir de ahí, dice, espera que haya una actuación coordinada y que pueda adaptarse a Navarra. Bueno, más allá de compartir el plan, evidentemente el Gobierno del Estado ha ejercido sus funciones y, por tanto, se ha aplicado bajo criterios, el propio plan lo señala, bajo los criterios también que se marcan a nivel internacional, por un lado de la OMS, por otro lado también de la hoja de ruta de la Unión Europea. Creemos que la línea de trabajo es el adecuado. Tiene que existir una coordinación, una colaboración en criterios generales, pero a partir de ahí aplicar la especificidad propia, ¿no? El Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy el cuarto paquete de medidas urgentes para responder al impacto de la crisis generada por el coronavirus. De esta manera, a través de un decreto ley foral que adapta la normativa tributaria a las actuaciones, circunstancias y se flexibilizan las ayudas para autónomos con especial incidencia en el sector agrónomo. De esta manera, con un impacto aproximado de 293.000 euros, se reducen las cuotas tributarias del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales correspondientes al periodo impositivo 2020 de manera proporcional al tiempo en el que el comercio haya permanecido cerrado. También de manera proporcional y teniendo en cuenta el tiempo de cierre en el que cesó la actividad, se reduce la cuota fija de ciertos tributos de juego. Además, se modifica el IVA de productos sanitarios y culturales, por ejemplo. Se reduce al 4% el tipo impositivo del IVA aplicable a libros, periódicos y revistas digitales, a la vez que se elimina la discriminación existente en materia de tipos impositivos entre el libro físico y el libro electrónico. Todo ello para facilitar el acceso a los mismos, dado que el confinamiento ha hecho incrementar notablemente la demanda de productos culturales y de información para la ciudadanía. Además, modifican el tercer paquete de medidas, concretamente lo que respecta a autónomos. De esta manera, dicen, se facilitan las ayudas extraordinarias a las y los autónomos agrarios. Para incorporar estas ayudas se ha sustituido la redacción de la norma, eliminando limitaciones como el alta obligatorio en el IAE y la referencia a la facturación por semestres, que imposibilitarían que estos autónomos pudieran acceder a la ayuda foral. Medidas aprobadas por todos los grupos que conforman el arco parlamentario y que van destinadas, afirman, a proteger y dar soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto y lograr que, una vez finalizada la alarma sanitaria, se produzca lo antes posible un rebote en la actividad. A pesar de tener la menor tasa de paro, el 40% de los contratos que se firman son temporales para 7 días o menos, un hecho que denuncian UGT y Comisiones Obreras a 2 días del 1 de mayo, un día del trabajo marcado por la crisis del coronavirus en el que, además de sus tradicionales reivindicaciones, reclamarán el ingreso mínimo vital. Será la primera vez en democracia que no se vea esta imagen el 1 de mayo. El confinamiento impide salir a la calle, pero no frenará las reivindicaciones. Bajo el lema Trabajo, servicios públicos, otro modelo social y económico es posible. Frente a quienes metieron la tijera de podar y recortaron los servicios públicos, todo lo que pudieron con la excusa de la crisis de 2008,
Este virus ha dejado patente que con más servicios públicos y más fuertes, más seguros estaremos y mayor capacidad tendremos de responder a desafíos como esta pandemia. Esta crisis del COVID-19 ha visibilizado la importancia de los trabajos denominados esenciales, cruciales en la lucha contra el coronavirus y habitualmente marcados por la precariedad. Son trabajos feminizados y precarios, y que la subida del salario mínimo interprofesional impulsada por los sindicatos ha ayudado a dignificar. Las cuidadoras de las residencias de ancianos y de los centros de discapacidad, quienes limpian hospitales y centros de salud, o quienes trabajan en la caja de un supermercado, han estado también en la primera línea de riesgo, muchas veces sin el reconocimiento social, salarial merecido. Es por ello que, entre otros asuntos, ambos sindicatos abogan por aprovechar la salida de esta crisis para mejorar los derechos de los trabajadores. La reconstrucción se tiene que hacer desde la solidaridad, con equidad en los esfuerzos, salvaguardando todo el empleo que sea posible y garantizando unas condiciones mínimas de supervivencia al conjunto de los ciudadanos. Solicitan garantizar una renta mínima vital para quienes hayan perdido su empleo o no lo recuperen al término de la crisis y abogan por un acuerdo económico, político y social que presentarán en un documento con medidas al Gobierno de Navarra y la patronal. Hace falta una fiscalidad progresista y progresiva. Los impuestos sirven para rescatar a la gente, impulsar la actividad económica, sostener a las empresas y redistribuir la riqueza. Los impuestos jugarán un papel decisivo tras la alerta sanitaria. Las calles vacías no impedirán una jornada repleta de actos virtuales. A mediodía se homenajeará a los trabajadores esenciales. A las 12:30 se emitirán los discursos de los secretarios generales. A la 1:30 y bajo el hashtag Yo Soy 1 de Mayo se quiere realizar una manifestación virtual a base de fotos que envíen los trabajadores. De 5 a 8 se celebrarán conciertos y actividades vía YouTube para cerrar el día con el aplauso sanitario. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha hecho que muchos hospitales tengan que adaptarse a la nueva situación. También su personal, que ha tenido que reorganizarse y aprender nuevas técnicas en tiempo récord. Nunca me imaginé, nunca me imaginé a nivel profesional, ni social, ni familiar vivir una situación así. Si fuera necesario otra vez, volvería a entrar en el equipo COVID, sin ninguna duda. El impacto del coronavirus en el sistema sanitario les ha obligado a cambiar de disciplina. Leire, acostumbrada a su especialidad, la oncología radioterápica, ha tenido que aprender nuevos conocimientos de un virus casi desconocido. He tenido que prepararme, que estudiar, que leer alguna publicación diferente a lo que yo estoy acostumbrada y sobre todo he aprendido de lo que me han enseñado mis compañeros. Al igual que Lidia, que pasó de estar de enfermera en la unidad dental a tratar con pacientes positivos COVID. El primer día es duro porque tienes que aprender todo, pero bueno, la verdad que es importantísimo el ambiente, las compañeras, y eso fue excepcional. Desde el primer momento lo tuvieron claro, sintieron la necesidad de ayudar a sus compañeros que llevaban tiempo en primera línea. No, fíjate, el temor al contagio, que igual ha estado un poquito al principio, pero luego verdaderamente desaparece. Personalmente lo que más me preocupaba era el posible contagio a mis familiares. También tengo niños pequeños, pero bueno, no ha sido ningún problema, es cuestión de protegerse. La conexión emocional con el paciente ha sido lo que más les ha impactado. Y a mí se me ponen los pelos de punta cuando después de estar en una habitación, con el paciente subiendo, bajando el oxígeno, hablando de la evolución, etcétera, vas a salir por la puerta y el paciente te dice: doctora, gracias, cuídese. Tienen decenas de anécdotas. Por ejemplo, cuando en el cumpleaños de una paciente el equipo de cocina preparó un menú especial y todo el equipo sanitario entonó la canción de Cumpleaños Feliz en su habitación. Y bueno, la paciente estaba encantada, nos dio las gracias, se puso a llorar, emocionada. Bueno, la verdad que ese fue un momento muy bonito. Pequeños gestos que reflejan el lado más humano. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. Los equipos de Primera División podrán reanudar sus entrenamientos con limitaciones a partir del próximo lunes. Es el día en el que podrán abrirse las instalaciones deportivas, en este caso Tajonar, solo para sesiones individuales. Los entrenamientos colectivos aún tendrán que esperar a una fase más avanzada de la desescalada. Un anuncio que se produjo el mismo día en el que Francia anunció la suspensión de su campeonato, mientras que la Liga espera que la reanudación del campeonato se produzca entre el 5 y el 12 de junio.
El Gobierno de Navarra ha dejado sin efecto de forma temporal la obligación de Osasuna de depositar 3 millones de euros antes de este viernes como condición del aval concedido. El club rojillo había manifestado al Ejecutivo la imposibilidad de ingresar la cantidad acordada antes de este 1 de mayo como consecuencia de la paralización del ingreso de los derechos televisivos por el parón de la competición. Osasuna quiere que se retrase hasta marzo de 2021, una fecha que negocia con el Gobierno. La Federación Española de Baloncesto anunció que no habrá descensos en la Liga Endesa, pero sí 2 ascensos. El Básquet Average impedirá a OSES Construcción Ardoy subir de categoría, pues está coliderando su grupo. OSES Construcción Ardoy estaba matemáticamente clasificado para disputar el playoff de ascenso. Esta sería la fórmula por la que se aboga para dilucidar los 2 equipos que engrosarán la Liga Endesa. Sin embargo, en el propio club navarro, que tiene a toda su plantilla disponible, reconocen que la viabilidad de disputarla es muy remota. Es muy complicado jugarlos. Nos tendrían que avisar con bastante tiempo de antelación, tendríamos que poder entrenar, porque sería peligroso para las jugadoras jugar partidos de alta competición sin estar preparadas físicamente, aunque sé que están trabajando duro desde casa, pero no es lo mismo. Es por ello que San Adrià es el elegido del grupo en el que milita OSES Construcción Ardoy, a pesar de que las 5 victorias consecutivas logradas por las navarras antes del parón las auparon al coliderato. Es una pena, pero de alguna manera tienen que tomar una decisión y comprendemos que es normal que si le ofrecen la plaza sea San Adrià. No obstante, las azules no descartan militar la próxima campaña en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional al aprovechar alguna renuncia de otro equipo. Es complicado, habría que hablar con los patrocinadores, con OSES Construcción y con alguno más y a ver qué decisión tomaríamos, viendo un poco la subvención que se le otorga a jugar en la primera categoría o en la segunda. Jugaríamos en la que más cómodos nos encontraríamos económicamente. Sería hacer números y ver en qué liga podríamos estar económicamente mejor, y si pudiésemos subir a Liga 1, evidentemente subiríamos, pero con cabeza y mirando bien el tema económico. De momento, Ardoy tiene asegurada la continuidad de su patrocinador principal y que da nombre al equipo cara a la próxima temporada, independientemente de la categoría en la que enceste. En Caja Rural de Navarra apoyamos a nuestra gente para seguir creciendo. Por eso lanzamos un plan de ayudas, financiación e iniciativas para familias, autónomos, comercios y empresas. Infórmate en tu oficina más cercana o en cajaruraldenavarra.com. Seguimos cerca apoyando a nuestra gente. Nos despedimos ya con la pamplonesa, que se ha unido a la iniciativa internacional de Andrea Bocelli, Música para la Esperanza. Volvemos mañana. Mientras tanto, ya saben que pueden seguir informados en nuestra página web. Feliz noche. A ti, comercio. A ti, profesional. A ti, empresa. Queremos decirte que seguimos estando cerca, apoyándote y dándote las soluciones que necesitas. No dudes en consultarnos. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma.